¿Te acuerdas los refuerzos que trajo América para este torneo? Para este torneo, sí, Alexis, este muchacho de Toluca. Violante. Y por supuesto Maximán y Pantera Zúñiga. Maximán, que nos dijeron que era un futbolista de otro nivel, Así nos dijeron. Que era, no en América, Ojo. El problema es que está en América no vendió eso. Pero quienes decían cuando llegaba, no, que llegaba un futbolista de otra galaxia y demás. Y nada de nada. Santiago Baños, ¿se equivocó o no se equivocó en los refuerzos que trajo? Yo creo que cambió un poquito la perspectiva en relación a lo que traía antes en este torneo con un tricampeonato en la mano, con 4 finales consecutivas. Pensó que a lo mejor un refuerzo como Alexis, que venía de ser titular en Cruz Azul, ojo. El último año con ya un no, el Violante, último torneo ya no tanto ahí. Que entraba con Toluca casi siempre en todos los partidos, Cambio. para tratar de cuidar un poquito el capital e invertir en un jugador que seguramente le costó mucho más, que fue Maximán, y la Pantera. Yo de la Pantera espero mucho más. El otro hizo 2 Pero goles. como que le están anularon uno. disfrazando para decirme lo que verdaderamente Bueno, pienso. lo de Kevin también en su momento, A lo mejor ¿no? sí se equivocó. No Te pasa voy a nada, decir sí. Te voy a decir sí. Pero ha acertado en muchas y es muy normal que te equivoques en unas. Pero a ver, Ricardo, tú que estás ahí y has estado muchas veces ahí, 5 millones de Alexis, 5 millones de la Pantera y 5 millones de Violante. 15. ¿Bruneta te lo traes con 15? Bruneta. Y es mucho más que todos estos tres. 15. No, bueno, con 15 te lo traes. Te venden en Hasta 15 a sobra. Bruneta, mejor no lo Hasta te traes. sobra. Sí, claro, Hasta mucho. te sobra. La mitad, ¿no? ¿A qué voy? ¿A qué voy? A que la elección de jugadores, si tú eres el América, es otra exigencia, es otra demanda. Sí. Yo digo que si tú eres el América, es otra. Más, o sea, tú llegaste en una etapa que trajiste al Hobbit y trajiste Sí, una etapa jugadores que no difícil. eran tan caros. El equipo estaba muy mal. Estaba muy castigado. el tema de Bruneta Hoy que has se sido encareció. tricampeón, para que tú mantengas tricampeón más arriba que hay, Claro. pues ya es más difícil. Entonces, tráete 1 o 2, pero de peso Mira, completo. te voy a confesar algo muy importante. El día que ganamos el segundo campeonato, 14 de diciembre de 2014, con Tony Mohamed, en media cancha me dio un abrazo el señor Azcárraga. Y el comentario fue, se ha hecho mucho con poco. Nosotros fuimos campeones con el Chepe Chávez. Sí, bueno, No, ahora tú tienes una frase. en eso, tú tienes espérate, una frase épica en el escritorio de allá. En eso también el Que América. con Popis construiste un castillo. Y es verdad. Bueno, el América está buscando también traer una figura ya dijo. desde hace tiempo internacional, por eso lo de Pero Maximán. es verdad. Y es lo que le ha faltado al América, Traer una ¿sabes figura dónde? que responda en la cancha. Esa salida de Valdés ha sido para mí insubstituible, sí se dice. Díganme un nombre rapidísimo que tengo que ir a la pausa en 30 segundos. Un nombre de quién tiene que traer la América, rápido. Bruneta, Canales. Bruneta. Bruneta, Canales. Uy, Bruneta, Uno Canales. nada más. Le ganaron a. Bruneta. Canales. Le ganaron, ¡Canales! le ganaron a Thomas Rivero. Müller, ¿no? Rivero. No te enojes, Mario. Ya. Un Rivero. Párale con Rivero. No, imagínate. No, un Rivero que juegue en competencia cualquier deportiva con posición. Fidalgo, no, Ricardo, hombre. gracias por estar con nosotros. Hay muchas cosas de qué hablar, pero yo me quedo con esa parte de América se ha quedado corto en la Liga, Todas esas. en la CONCACAF, en la final, por pelota parada o juego aéreo. Totalmente. Claramente, LAFC, Toluca el tema dos de veces. Toluca, el tema de Cruz Azul y ahora otra vez, porque Berterame no es que te gane por lo alto. Berterame está con los 2 pies en el suelo cuando remata de cabeza. Totalmente. Error defensivo. No logró América mejorar en ese rubro. Es error del trabajo de los jugadores y del cuerpo técnico Y de que la no corrige. directiva. También de todos. Lo de Monterrey, mérito, por supuesto, mérito, no es fácil eliminar al América. Y al América no le alcanza, no de ahora. Ya veíamos a un equipo que no tenía a sus jugadores en el mejor nivel, porque ninguno volvió a tomar o retomar el nivel que tenía. No contaron con Henry Martín, ausencia importantísima. En defensa no estuvieron a la altura. Fidalgo no volvió a ser el mismo. Cendejas regresó, pero no en su mejor nivel. Y lo de Brian sí queda ahí la incógnita, ¿no? Lo de Brian sí queda la incógnita. Sí es un jugador que marca diferencia y es un jugador que tiene la onza. Y, desgraciadamente, con todos estos factores y con el buen rendimiento de Monterrey, termina eliminando al América. Déjame agregar una de 10 segundos. Pasó recientemente en el Mundial Sub-20, le ganamos a Argentina, el chavo del 8, póntela, pum, 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 al otro partido 5-0. Ahora empieza a cantar la canción de no sé qué, ya todavía ni ganas, todavía no acaba el partido. Eso es Espérame, imperdonable. Y la ponen en el Eso es sonido local. imperdonable. Y madres, Pero viene el es gol. imperdonable. No, Moraleja. claro. Se lo quieren adjudicar a la América, pero No. es un tema de la gente que Moraleja, controla el sonido local. nunca te Toda la burles vida ha del existido rival. eso, ¿no? O sea, Nunca, el ¿cuántas fútbol veces te la sonaba cobra. el
No, pero esa canción es el colofón, ya es cuando ya termina. Ya entiendo, es, pero eso no, está en el sonido local. eso no es un ahí. tema atribuible a la América, me parece a mí. Para arrancar con Rayados, como Ahí decías ya tú. te transformaste, ahora sí, la América. Para arrancar con Rayados, como decías tú, me parece que tiene mucha suerte, que se encuentra en la eliminatoria, porque América lo borra 80. No tiene mérito Monterrey, Ricardo. La vuelta me parece muy decepcionante, sinceramente, de Rayados. Paco corre con mucha suerte en el gol anulado, con mucha suerte. Bien anulado, pero corre con suerte porque es un gol anulado de centímetros y porque Kevin Álvarez se equivoca groseramente en la marca. Me parece que corre con cierta suerte, que demuestra cierto poderío y cierta capacidad individual, debilitando. Ves los planteles de los otros cuatro y creo que el de América se está quedando un poquito. A ver, yo creo que los otros cuatro y creo que el de América se está quedando un poquito. A ver, yo creo que los extremos nunca han sido buenos porque elogiábamos a Jardine cuando se puso así como en la ida contra Monterrey, así se puso contra Cruz Azul y lo terminó echando. Así se puso una vez contra Toluca defendiendo y lo terminó echando. Por eso, no le ha funcionado cerrar partidos. Se equivoca Jardine. No. Terminó el América echando a Cruz Azul y echando a Toluca. Unas veces funciona, otras pero veces las no últimas funciona. las perdió todas. Dime cuáles son tus recursos. Yo creo que aquí estamos sacando, lo dije desde la jornada 1, Alexis y Violante son refuerzos de medio pelo para el América. El América siempre tenía que haber volteado y en lugar de Alexis y Violante, dos jugadores de otro nivel, a veces fuera de cálculo, ¿no? Ahora, yo sí creo que cuando la directiva dice desde su dueño, no calificamos, es un fracaso, simplemente se dan un balazo en el pie, eso sirve para la venta, es taquillero. ¿Por qué? Porque Emilio Azcárraga no va a quitar ni a Baños ni a Jardine, y si considera un fracaso, movería eso. Simplemente son ciclos, a veces te sale, a veces no te sale, a veces otros compiten y también te afecta el arbitraje, porque este América se va de esta fase en un 30%. Con un muy mal trabajo arbitral. Con el América no importa la eliminación que han tenido ante Monterrey, que es la eliminación más temprana que han tenido bajo la gestión de Andrés Jardine. Habían disputado 4 finales consecutivas. La eliminación contra Monterrey es la primera en cuartos de final de Liga, porque antes los había eliminado Cruz Azul en cuartos de final, pero de CONCACAF, además de semifinales en CONCACAF también contra Pachuca. Andrés Jardine está firme, tiene contrato firmado hasta el 2027 y por ahora no se ha planteado ninguna de las partes separar los caminos. Simplemente están conscientes de que tienen que ajustar el plantel porque lo han ido debilitando en el último año. La directiva no ha encontrado los sustitutos que debieron llegar para cubrir la salida de Richard Sánchez, que se fue a destiempo para el Clausura 2025 y ya no tenían ventana de fichajes para traer a ningún otro futbolista. Y después, cuando se fue Diego Valdés, no han traído a ningún futbolista de las características de Diego Valdés. Por lo tanto, el equipo se ha ido perdiendo el balance en el plantel, se ha ido achatando y han contratado demasiados futbolistas en posiciones específicas. Hay 4 centros delanteros, Henry Martín y otros 3, y entre los 4 hicieron 8 goles en este torneo. Entonces es ahí en donde radican los problemas del América y es ahí donde deben de ajustar. Pero atención, es el mercado invernal, no hay grandes movimientos en esta época, no hay grandes presupuestos, solamente ajustes, 1, 2, quizá 3 jugadores, pero tampoco esperemos que vengan los grandes cambios en el América, porque pues primero tienen que salir futbolistas para liberar plazas de extranjeros y también para adquirir algún ingreso que les permita comprar, ir al mercado y traer algún otro jugador. Entonces es un invierno que no pinta muy optimista para el América, pero veremos cómo lo resuelven para estar en enero, tratar de estar más fuertes para el siguiente torneo. Incluso tampoco hay movimientos que sepas, Marce. A ver, dices bien, el tema de salidas tiene que ser primero antes de las llegadas, pero es que se ha señalado públicamente a varios futbolistas que quizá han cumplido ya su ciclo con el América. En ese sentido, ¿no está encaminada alguna de esas salidas? Tendría que ir por allá, pero el problema ahora es el salario que perciben estos futbolistas en el América y que difícilmente algún otro club, específicamente de la Liga MX, los va a querer absorber ese salario o va a querer realizar una compra. Entonces, si se dan salidas, probablemente sean en préstamo y quizá teniendo que absorber parte del salario de ese futbolista. La otra opción, que puede manejar un mercado monetario similar o superior a la Liga MX, es la MLS, pero ellos empiezan en febrero y tienen mercado abierto hasta abril. Entonces, todo eso le complica la operación al América para este invierno, porque no es algo que tuvieran tan en la mente, tan presupuestado
Una, la eliminación, obviamente, pero también que no hayan funcionado muchos de los futbolistas que trajeron en los últimos torneos. Te doy unos datos. De la plantilla de 9 futbolistas no formados en México que tiene el América, 5 no alcanzaron la mitad, más bien dicho, 5 no alcanzaron 1000 minutos jugados en el torneo y 4 de ellos no llegaron ni a la mitad de los minutos en el torneo. El único que superó la mitad y no llegó a los 1000 minutos fue Rodrigo Aguirre, que aportó 4 goles, entonces ahí estuvo más o menos en la línea, afectado por lesiones. Pero de ahí te vas a ver a Igor Lichnowsky, a Víctor Dávila, a José Zúñiga y a Maximán, que llegó ya avanzado el torneo. Son 4 futbolistas que no llegaron a la mitad de los minutos. Entonces ahí viene el gran problema del América, además de que su capitán, Henry Martín, ha tenido un año terrible en cuanto a lesiones. 111 minutos disputados este torneo, más 400 el pasado, suma un año de apenas 500 minutos dentro del terreno de juego. Pues ya veremos, Marce, qué pasa entonces con el América. Gracias, te mandamos un abrazo, saludos. Saludos, Adal, hasta luego. Aquí es Adri donde sí tiene que hacer un balance. Yo siempre soy de los que piensa, hasta que acabe el torneo, te eliminaron, ahora sí, ¿qué hicimos? ¿Qué compramos? ¿Cuánto me costó? ¿Qué me diste? ¿Qué buenas? ¿Qué malas? ¿Vale la pena seguir teniendo? Te sigo esperando. El trabajo a nivel decisiones de los refuerzos, y lo acaba de decir muy bien Marcelino, no funcionó, ¿eh? No funcionó para nada. A eso le agregamos que viene año mundialista y que América tiene muchos seleccionados. Uno pondría sobre la mesa, ¿por qué no mueves a Kevin Álvarez, por ejemplo? Kevin Álvarez no se va a querer mover de América porque puede ser ese foco, ese equipo, esa planeación para llevarlo al Mundial con México. Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres, ellos están enfocados en el trabajo que ve Bielsa con él para convocarlo con Uruguay. Entonces, si le agregamos ese plus de que viene ese semestre previo a una Copa del Mundo, va a ser muy complicado que también el jugador diga, ok, accedo, a lo mejor llega una oferta por mí a moverme. ¿Por qué? Porque sabes que con América vas a tener el foco y la atención que te dé ese plus para ser llamado a esa Copa del Mundo. Sí, por eso hay muchas cosas, creo que va a ser muy difícil que se muevan, jugadores sobre todo, y en el tema de Jardine todavía más, pero yo sí coincido en la apreciación de que puede ser el inicio del fin de esta etapa, porque también supongo que el América no querrá desgastar, después de todo lo que consiguió con Jardine, la relación con ese técnico, y seguramente a Jardine le va a sobrar cartel en el fútbol mexicano y también fuera. Entonces, no sé si hay que ver cómo se desarrolla el próximo torneo, que por cierto va a ser sin seleccionados en la recta final, en la liguilla, no van a estar disponibles los seleccionados. Si el América no fue campeón, entonces ahora, en 6 meses peor. Va a ser un factor Sendejas, que mueva muchos seleccionados. Alejandro Sendejas cerró de una manera perfecta, es de los pocos que puedes decir tiene calificación aprobatoria con América. Moverías a lo mejor a Víctor Dávila, otro que no ha funcionado, pero ¿qué equipo hoy querría a Víctor Dávila? Pero fíjate, vamos a hacer un repaso del plantel, ¿Cuántos ya quitabas del América? ¿Kevin Álvarez ha respondido? No. Quitas uno, ¿verdad? ¿Araujo? No. ¿Para qué te sirve Araujo ahí? No. Luego tienes ahí a... ¿Qué te sirve Araujo ahí? No. ¿Sí? Luego tienes ahí a, por ejemplo... Cuando recién llegó, sí. Igor. Lichnowsky cuando llega a la América muy bien. No, yo ese lo tengo fuera hace rato. Sí, son 7, 8 jugadores. Sí. Entonces... Si tú tienes Violante, por ejemplo, te respondió Zúñiga. No. O sea, ya estamos en 9, ¿no? Pero son jugadores que se han desconectado. Igor se ha dedicado a hacer muchas relaciones públicas. Entiendo que tiene muchas. ¿Y por qué no se hace tanto escándalo como con Chicharito? Pero entonces sí distrae. Chicharito es más de claro que distrae. Isaías Violante también se distrajo ahí con una jugadora de América. Tiene una trayectoria en México importante. Nada que ver con Chicharito. No, nada que ver. Nada que ver. Bueno, a ver qué pasa con el América, insisto, tendrían que hacer una buena espalda como para ganarse el derecho a diseñar el próximo equipo. Esto dijo Ramos y ahora le seguimos. Ya estamos en semifinales, hemos sabido sufrir, luchar y confiar hasta el final, incluso jugando con 10. Enorme el equipo con solidaridad, compromiso y fe, no se olviden del minuto 93. Vamos Rayados, y aquí está lo que dice Torrente, el técnico rayado. No era fácil, y además el campo de América con un equipo que ha estado, lo reitero otra vez, en 4 finales consecutivas. Alegría tremenda porque lo habíamos hablado toda la semana que si teníamos que caer era luchar hasta que el árbitro pitara, hasta el último momento. Quisimos refrescar las bandas con Rica, que centra muy bien
y Hueso, que también es un gran centrador, y meter gente dentro, porque con uno menos pues no nos alcanzaba para hacer muchos pases. Entonces, bueno, la verdad es que primero, y creo que ahora no toca hablar de esto, y luego ya veis cómo compite Sergio Ramos, ¿no? Independientemente que no sé lo que va a pasar, ni conmigo sé lo que va a pasar, nadie sabe lo que va a pasar con ni los entrenadores ni los jugadores, ¿no? Entonces, yo sé que está muy centrado, lo habéis visto hoy, en intentar ganar este campeonato, y a partir de aquí nosotros y él nos tenemos que centrar en qué vamos a hacer contra el próximo rival, cómo vamos a plantear las cosas, quién va a jugar, porque nos han expulsado a un jugador, etcétera, etcétera, que no haya lesionados. Esto es lo que me ocupa ahora y me preocupa también. A su derecha, ¿no? ¿Qué tal, Domenech? Aquí Douglas Sierra para Puentes de Rabona. El equipo de Monterrey... También es mérito, Beto. En 6 torneos, claro. Porque iba yo a decir, Tato Noriega, en 6 torneos es la cuarta semifinal de Tato Noriega. Solo el América tiene más semifinales que el Monterrey. Claro que al Monterrey le falta ganar un título, eso se entiende perfectamente y se ha criticado más constantemente, ¿no? Pero la verdad es que Monterrey siempre está ahí y merecidamente avanza a la fase de semifinal. Siempre está no ahí. No es favorito, pero está en semifinales. Dicho sea de paso, los borraron en la vuelta, ¿eh? Los borraron en la vuelta. Los 85 minutos del juego de vuelta, América fue mejor en América, superior, con un juegazo de Cendejas. Me dio mucho gusto ver a Alejandro Cendejas de regreso. Me preguntaron la semana pasada alguna clave del partido, yo di a Cendejas porque me pareció el mejor jugador del América durante todo el torneo. Y el siguiente era Brian Rodríguez. Y no entiendo cómo es que se quedó en la banca Brian Rodríguez en un juego en el que necesitas anotar cuanto antes. Le estaba saliendo a Jardine, pero después hay errores puntuales que también terminan costando. Yo sí creo que algunos jugadores han cumplido su ciclo en el América y por ahí tiene que empezar la limpia. Sí, yo la verdad creo que también en la recta final André Jardine se equivoca, se cierra por completo defendiendo ya esa ventaja. Y bueno, tenía razón, ya había conseguido esa remontada en el marcador. Creo que lo de Kevin Álvarez ya es de cerrar un ciclo con América, lo comentaba hace rato. Lichnowsky es otro, pero estamos en la antesala de un mundial y también Kevin va a ser muy importante en la toma de decisión del jugador, mantenerse en un equipo como lo es América para cumplir ese objetivo personal de estar en esa lista final. No sé si esos sean factores que puedan influir en que se quede y no venga esa sacudida en la plantilla, pero sí creo que comenzamos a ver ya la etapa final de esa plantilla que le dio un tricampeonato a la América. Sí, ha venido a menos claramente. Fracaso tremendo, Héctor, del América en este torneo al perder ante el equipo de Monterrey sin jugar mejor que el América. Entonces Monterrey, de cualquier manera, tiene ese mérito que decíamos. Nadie habló que el gol de Monterrey le pasa arriba de su cabeza a Malagón, al portero que nos va a representar en la Copa del Mundo como titular. Aquí arriba de la distancia era corta, ¿no? Y el cabezazo, la velocidad del cabezazo es grande, no anda, o sea, también es una realidad, no anda, pero no sabe salir. Hay un error anterior. Pudo salir, sí. Claro. Pero puntualmente en el centro, desde que pinta en el centro, al segundo palo, Beto, era clarísimo, el arquero tiene 3 metros para correr, 3 pasos, Beto. En 3 pasos llega la pelota, no sale, no sabe salir. Una. Y cuando le rematan, no le rematan al ángulo, ni abajo, le rematan aquí arriba de su cabeza. Era nada más estirar la mano. Muy mal, se ve mal. A ver. Eso, un lado. Y en el otro ahí en el plantel, Beto, Araujo, Lichnowsky, Kevin Álvarez, Cervantes, Naveda, Alexis Gutiérrez, Aguirre, Dávila, Zúñiga, Violante, no tienen estatura para ser del América. Bueno, y te digo una cosa, creo que también América tiene que plantearse seriamente a Henry Martín. Henry no aportó mayormente y yo sé que es un tema que no ha dependido de él, que han sido temas de lesiones, pero hombre, muy respetuoso de él, pero ya no. Exactamente, sí, yo sé que por jerarquía, etcétera, pero bueno, acabamos de hablar de otro futbolista con jerarquía y eso también hay que plantearlo en algún momento. Durante Fútbol Picante el sábado, tanto Mario Carrillo como deciremos, les doy su crédito porque presentaron pistas que tenían que ver precisamente con lo que vamos a ver. Kevin Álvarez queda marcado en la jugada del gol, pero vean nada más, esto es a los 10 segundos. 10 segundos de iniciado el partido. Esa marca le corresponde a él. Tiene una zancada de ventaja, no despeja y deriva en un mano a mano del Tecate Corona con Malagón. No estuvo enfocado al arranque y tampoco al final del partido. Esta es la que tantas veces se ha visto y se le va la marca de Berterame que termina rematando a plenitud, solo frente al guardameta. Entonces, sí creo que tampoco es que haya tenido un gran torneo Kevin Álvarez. De hecho, había perdido la titularidad. Es gracias
gracias a la lesión de Dagoberto Espinosa, que termina regresando y sí queda tristemente muy marcado en este encuentro y en la temporada. No, y creo que fue un 2025 muy difícil para América, La verdad, creo que sí tienen que venir muchos cambios. Yo dejaría todavía a André Jardine, todavía tiene mucho que dar, mucho crédito por lo que ha conseguido, pero estoy de acuerdo con Héctor, ya hay más de 3, 4 jugadores que tienen que salir de la institución, lo hablábamos hace rato, muchos de ellos tienen la energía en otro lado, más en redes sociales, en eventos públicos, en tener esas relaciones públicas que en enfocarse precisamente en el plano deportivo. Es lo que le pasó al Chicharito. Yo siento que lo que le pasó ayer es resultado de tanta desconcentración y distracción. Acaba reflejándose a la hora en que le entregan la pelota, sin ritmo de competencia, desencanchado, nervioso, porque por mucha trayectoria que tenga, estaba nervioso a la hora de cobrar el penalti. Y estando ya vimos lo que pasó. De acuerdo contigo, también hay una evidencia. El padre tiempo está invicto y las lesiones lo han fastidiado últimamente. Era muy repetitivo que estuviera fuera de convocatorias por lesiones. Y entonces quedó también, por otro lado, que ya no le está alcanzando. En estos últimos 2 años fue muy evidente que ya no estaba siendo suficiente para poder continuar en el profesionalismo. Claro, a ese nivel, ¿no? Y con respecto al América, bueno, yo creo que sigue teniendo un gran plantel, pero ya Héctor mencionó 11 jugadores. Y podrían salir y mañana coincido y no pasa nada. en 9 que podrían salir el día de mañana y el América mejoraría quizá Pero sin tener que, esos jugadores. Beto, recordarán varios partidos de la fase regular. América parecía que metía el acelerador los últimos 10, 15 minutos y le funcionaba. Y conseguía de a 3 puntos, conseguía de 1 punto, pero eso es muy diferente en una liguilla. En una liguilla no puede ceder tanto y más ante un Monterrey que tuvo una y la metió. Y claro, claro. Y no podemos olvidar, siempre hay que poner los 180 minutos sobre la mesa. En la ida, al que borraron fue al América, que disparó por primera vez a puerta al minuto 90. Claro, todo lo que dejó de hacer el América en la ida le acabó afectando en la vuelta. Y con lo que vimos del Monterrey el sábado, ¿le alcanza para ser campeón? ¿A Monterrey? No. Es Toluca, Beto, el rival, es Toluca. Yo lo veo muy complicado. Pero bueno, para Monterrey yo creo que esta aduana ni siquiera era para pasarla, y la pasaron. ¿Por qué? Porque en el primer partido fue muy superior al América, coincido totalmente, pero en este fue muy superior al América, pero muy superior. Aquel lo capitalizó con 2 goles que eran suficientes para ellos. Marcial falla el tercero, ¿no? En el juego de ida. Acá lo pudo haber capitalizado el América con 3 o 4. Siempre pasa esto. Tú ves una película, los primeros 90 minutos y los segundos 90 dices, pero ¿cómo es posible? No lo puedo entender, sí. Eso ocurre muchas veces en la fase final. Lo de Jardine yo lo sostengo en esto, de que cuando tú ganas con un equipo cosas, a ganar un tricampeonato, se van creando compromisos de lealtad, de que, es que este me ayudó a ganar el título. Malagón, por ejemplo, en cada final hacía una jugada puntual contra Sepúlveda, un mano a mano, contra Guiñán con cabezazo que desvía, parecido al de ahora. De Berterame. Entonces, te vas creando compromisos con ellos. Yo digo que si tú limpias al técnico y traes otro técnico con nuevas exigencias, nuevas demandas, se refresca todo. Y renovación de compromisos personales. Y sacar jugadores que no son para el América. Puede ser. Ahí ha fallado también mucho Santiago Baños en la contratación de jugadores. Hay unos que son de muy medio pelo para el América. Naveda no sé por qué regresó, la verdad. Bueno, no ha presentado. Cervantes, Naveda, no pasa nada. Es importante mencionar, querida Adri. No es. El Club América acaba de vivir uno de los golpes más duros de los últimos años, una eliminación que nadie esperaba y que ha dejado a todo el nido de Cuapa en shock total. Las Águilas, que venían de una racha histórica impresionante, quedaron fuera en cuartos de final, cuando todo parecía indicar que la remontada estaba consumada. Faltaban apenas 2 minutos para sellar el pase a semifinales, cuando Monterrey apareció con un gol agónico que destruyó los sueños azulcremas y dejó un sabor amargo que todavía no se quita. Lo que más duele de esta eliminación no es solo el resultado en sí, sino todo lo que representa. Estamos hablando de un equipo que había llegado a 4 finales consecutivas bajo el mando de André Jardine, con 3 campeonatos en la bolsa y un nivel de consistencia que parecía inquebrantable. Era el América que todos conocíamos, dominante, implacable, con hambre de títulos y con la capacidad de levantarse en los momentos más difíciles. Pero algo cambió, algo se perdió en el camino y esta eliminación lo deja más claro que nunca. Ahora comienza el momento de las decisiones difíciles, de las reuniones a puerta cerrada, de los señalamientos y de las movidas en el mercado que marcarán el futuro del club. La directiva azul crema ya está trabajando a marchas forzadas para entender
qué fue lo que falló, quiénes fueron los responsables y qué se necesita cambiar de cara al Clausura 2026. Porque no hay tiempo para lamentaciones en Coapa, aquí la exigencia es máxima y cada torneo que pasa sin títulos es considerado un fracaso rotundo. Emilio Azcárraga, el dueño del club, no se guardó nada después de la eliminación. Las imágenes de su celebración eufórica en el palco cuando el América iba ganando contrastan brutalmente con la frustración que vino después. Y es que cuando tienes un proyecto tan ambicioso, tan costoso y con tantas expectativas, quedarte fuera en cuartos de final simplemente no es aceptable. Por eso mismo, ya hay nombres sobre la mesa, tanto de jugadores que podrían salir como de posibles refuerzos que llegarían para darle una sacudida al plantel. El mercado de fichajes ya comenzó a moverse en el nido y las opciones son variadas e interesantes. Hay jugadores que no cumplieron con las expectativas y que podrían hacer las maletas muy pronto, mientras que también se habla de regresos importantes que ilusionarían a la afición azul crema. Todo está en el aire, todo está en evaluación y las próximas semanas serán fundamentales para definir el rumbo del América en 2026. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas que vamos a tocar el día de hoy porque hay mucha tela que cortar y muchas opiniones que escuchar. Vamos a comenzar hablando primero sobre las posibles salidas que tendría el América de cara al Clausura 2026, porque después de esta eliminación tan dolorosa, la directiva azul crema ya habría tomado decisiones importantes sobre el futuro de varios jugadores extranjeros que simplemente no han dado el nivel esperado. América rompió filas y ya piensa en lo que será el 2026, un año de bastantes retos y en el que no se quiere dejar escapar la oportunidad de levantar un título, sobre todo uno internacional como lo es la Conca Champions, por lo que ya se piensa en altas y bajas, sobre todo en estas últimas. En ese aspecto de bajas se habla mucho de los extranjeros que pueden salir y tras la reunión entre André Jardín y Santiago Baños, seguramente se han tocado distintos nombres que han quedado a deber, por lo que hay 4 extranjeros que se irían. Esto para que lleguen otros futbolistas de mejor nivel y vamos a hablar de cada uno de ellos para entender por qué están en la mira de la directiva. El primero de ellos es Rodrigo Aguirre, el delantero uruguayo que llegó con muchas expectativas, pero que simplemente no ha podido cumplir con los objetivos, siendo el delantero que más minutos sumó debido a las lesiones de otros arietes. Los aficionados consideran que su ciclo en el equipo americanista ha terminado porque no ha mostrado la contundencia que se esperaba de él. Aguirre ha tenido oportunidades de sobra, ha sido titular en momentos clave, pero los goles no llegaron con la frecuencia necesaria y su aporte general al juego tampoco convenció del todo. Es uno de los principales señalados después de esta eliminación. El segundo nombre en la lista de salidas es Jabairo Dilrosun, el extremo neerlandés que se encuentra con la sub-21 prácticamente borrado del primer equipo y esperando que este mercado invernal pueda conseguir un club para marcharse y poder seguir jugando al máximo nivel. Dilrosun es prácticamente el extranjero número 10 del equipo, ese que ni siquiera entra en los planes del técnico y que ocupa una plaza valiosa que podría ser aprovechada por alguien con mayor impacto. Su paso por Coapa ha sido decepcionante y todo indica que su salida es inminente. El tercer jugador que podría salir es Víctor Dávila, quien ha tenido momentos buenos y malos a lo largo de su estancia en el América. Tras un año en el equipo, los fans no terminan de convencerse por su nivel y esperan un delantero de mejores cualidades, por lo que podría servir como moneda de cambio para traer a otro elemento de mayor nivel. Dávila no ha sido malo, pero tampoco ha sido el diferencial que se necesita en un equipo como el América. Es irregular, a veces desaparece en partidos importantes y eso en Coapa no se perdona. Y el cuarto extranjero en la lista de salidas es Igor Lichnowsky, otro de los grandes señalados en el americanismo. Su nivel ya no ha sido el apto para representar al más ganador del fútbol mexicano, por lo que piden que salga para poder ocupar su plaza en un extranjero de otras condiciones, incluso no un zaguero, sino alguien en medio campo.
Lichnowsky llegó como una promesa defensiva, pero su rendimiento ha ido de menos a más y no precisamente para bien. Los errores se han hecho más frecuentes y la confianza en él se ha ido perdiendo poco a poco. Yo creo que estas 4 salidas son necesarias para oxigenar al plantel y traer jugadores que realmente marquen la diferencia. No se puede seguir cargando con elementos que no aportan lo suficiente, especialmente cuando ocupan plazas de extranjeros que son tan valiosas. Pensando bien, el América necesita hacer una limpieza importante y apostar por refuerzos de mayor calidad, aunque eso implique gastar más dinero. La exigencia en Coapa es altísima y quien no está a la altura simplemente tiene que irse. Ahora que ya hablamos de las posibles salidas, tenemos que mencionar las posibles llegadas que tiene el América en la mira. Y la primera de ellas es bastante interesante porque se trata de un delantero que ya conoce la casa y que podría regresar sin que el club tenga que pagar un solo peso por él. Todo indica que el América tendrá un mercado de pases bastante movido para el Clausura 2026. Es que la dirección deportiva tiene que replantearse una serie de situaciones en el diseño de su plantilla y por eso contemplaría el regreso de un delantero que cuenta con el visto bueno de André Jardine. Se trata de Ilian Hernández, quien estuvo en los primeros torneos con Jardine, pero después regresó a Pachuca debido a que el América no estaba dispuesto a pagar por su compra definitiva. Sin embargo, el delantero no brilló con los tuzos y sería agente libre en las próximas semanas. Según la información que dio a conocer el periodista Luis Puente, Pachuca no contempla la renovación de Ilian Hernández para el próximo semestre de Liga MX. Los tuzos apostarían por otros jugadores para su ataque y esto provocaría la salida del delantero mexicano que ya piensa en su futuro. Una segunda etapa en América es uno de los posibles destinos para Ilian Hernández. En Coapa tiene las puertas abiertas, además de ser del agrado de Jardine, sumado a no ocupar plaza de extranjero y llegar libre, lo cual es una ventaja enorme para el club. Jardine siempre vio a Ilian Hernández como una opción muy interesante para su ataque, especialmente por el margen de crecimiento que tiene. En su momento, no se contempló su permanencia por las altas pretensiones económicas de los tuzos, pero esto podría cambiar al culminar su contrato y quedar libre. Para nadie es un secreto que el América necesita reforzar su ataque para el Clausura 2026, sobre todo después de los problemas físicos de Henry Martín, quien ha estado más tiempo en la enfermería que en la cancha. Ilian Hernández no solo llegaría para sumarse a ese puesto, sino que además es un jugador que no ocupa plaza de extranjero, lo cual le da más flexibilidad a la directiva para traer otros refuerzos en diferentes posiciones. Yo creo que el regreso de Ilian Hernández tendría mucho sentido para el América porque es un jugador joven con proyección que ya conoce el sistema de Jardín y que llegaría sin costo alguno. Además, no ocupar plaza de extranjero es un plus gigantesco en estos tiempos. Pensando bien, sería un refuerzo inteligente de esos que no hacen tanto ruido mediático, pero que terminan siendo funcionales y aportando cuando se les necesita. Yo apostaría por su regreso sin dudarlo. Siguiendo con el tema de posibles refuerzos, hay otro nombre que tiene muy ilusionada a la afición azul crema y es el de un jugador que ya dejó huella en el nido de Coapa y que podría regresar para reforzar la lateral izquierda. Como ya se sabe, Cristian Calderón dejó huella en la institución azul crema, siendo bicampeón del fútbol mexicano con el cuadro capitalino, parte importante del tricampeonato y de muchos otros trofeos, pero salió inesperadamente del nido con destino a los Rayos del Necaxa. Es por ello que los aficionados piden el regreso del Chicote Calderón, quien está a 6 meses de volver a Coapa, pues todo indica que no lo venderán y regresará a pelear un puesto con Cristian Borja, pues Ralph Orquín no ha terminado por encajar con Jardín y prácticamente no tiene oportunidades contra Borja. El lateral izquierdo es una posición donde el América necesita más profundidad y competencia, y Calderón